Fernando Pereira, buen día, gracias por la Un visita. placer estar con Arrimate ustedes. un poquitito más al micrófono. A Un ver placer, ahí. como Ahí está. siempre, estar con ustedes. Bien, sabemos que estás de vacaciones, pero no sé si fueron vacaciones continuas o discontinuas. Discontinuas Sí. completamente. El mundo está muy turbulento, tal vez como no estaba desde Sí. 1989. Hemos visto como un presidente siente que además de ser electo para gobernar Estados Unidos, se siente gobernante de América Latina Y del mundo. y del mundo, incide o trató de incidir en la elección argentina a favor de Milei. Generó las condiciones para el juicio de Bolsonaro con aranceles. ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo un juicio a Bolsonaro la justicia brasilera? Luego acaba de intervenir Venezuela con ataques que tuvieron pérdida de vidas y el secuestro de un presidente. Y estas son cosas trágicas para la humanidad. Olvidemos la simpatía, la antipatía, si fue electo democráticamente o no, porque yo tengo una visión negativa de Maduro. Yo lo que digo es que él no tiene ninguna facultad, ni su país, para intervenir en un tercer país. Los criterios uruguayos de no injerencia, de no intervención en asuntos de terceros países sigue siendo una política de Estado en Uruguay que la aplicaron todos los gobiernos uruguayos, tuvieran el pelo que tuvieran. De hecho, en el año 89 Uruguay se paró fuerte con la invasión de Estados Unidos a Panamá y Noriega había sido un agente de la CIA, es decir, había contado con el apoyo norteamericano. En este caso vuelve a la doctrina Monroe y los uruguayos no podemos verlo esto con camiseta. No es posible que la autonomía, que la soberanía de un país la defina un tercer país. Uruguay sufrió una dictadura de 12 años, entre 73 y 85. Wilson, Selmar y muchos dirigentes uruguayos asistieron a tribunales internacionales a pedir por la democracia en el Uruguay, pero nunca pidieron ni una intervención militar, ni que se apretara económicamente el país, porque finalmente el que sufre es la gente, ¿no? Entonces, digamos, lo que estamos viendo en el mundo, bueno, la amenaza ahora a Groenlandia, parece eso haber cesado un poco, pero nunca se sabe. Con Trump nunca se sabe. Entonces, digamos, esta fue una preocupación que nos estuvo yendo y viniendo, así que fue sí, una vacación discontinua y triste, porque 40 años de paz tenía América Latina. Más de 40 años de paz. De ninguna intervención de guerra ni de ataque militar. Era un territorio de paz América Latina que lamentablemente fue frenado esa etapa por estos ataques militares de alta precisión y por haber matado extrajudicialmente, no se sabe si cerca de 100 personas en el mar de Venezuela, donde se decía que ahí habían barcos que eran narcos, pero sin ningún juicio los bombardeaban y mataban a todos los del barco, ¿no? O sea, esto lo estamos viendo como si fuera natural y es la muerte de personas. En la captura de Maduro murieron 32 cubanos que estaban en la custodia del presidente. Es decir, lo que está pasando es grave para América Latina. Vos sabés, Fernando, que el otro día, reflexionando sobre esto, yo decía que en lo personal la sensación que tengo es que da la impresión que Trump actúa como si él fuese el presidente del mundo y que los países fuesen barrios. Tal cual. Barrios, ¿sí? Que él puede, como presidente del mundo, actuar sobre ellos por decisión propia, sin ningún tipo de trámite de por medio. Tal cual. Eso por un lado. Por el otro, esto mismo se lo decía Sergio Abreu, una opinión que respeto mucho de la política internacional. Y bueno, no solamente me reconocía que era así, sino me decía, lo que pasa es una cosa que hasta ahora nosotros, el mundo y nosotros los uruguayos, siempre hemos sido defensores de los derechos individuales de los países, porque la codificación de la relación de los países ha girado alrededor de eso. Pero tenemos que entender que el mundo hoy empieza a ir para otro lado y que es lo comercial lo que está marcando las pautas y que Estados Unidos tiene un miedo que aterra con China y donde aparece China, allá va Trump como desesperado a tratar de alguna forma o de sacar alguna ventaja o de corregir alguna situación que sea de interés para Estados Unidos, no para el mundo. Y uno lo entra a mirar individualmente y más o menos es lo que ha estado pasando. Lo que pasa es que en esa guerra comercial que inició Estados Unidos, perdió Estados Unidos. Sí. Porque China tiene capacidad de mercado interno casi para vender el 80% de lo que produce. Y Estados Unidos un poco menos del 50%.
O sea, cuando uno dice voy a una guerra comercial, tiene que medir también su potencia. Entonces, puede pasar de una guerra comercial a una guerra sin ningún problema. En un día. Entonces, digamos, que el poder armamentístico de Estados Unidos sea lo que esté condicionando la paz en el mundo, cuando todos sabemos que cualquier estallido a nivel planetario, porque no es que el resto de las potencias no tienen poder militar, claro que lo tienen, pero si se diera una situación de este tipo, la estimación que hay es que en un rato puede ser 2 o 3 horas, podrían morir 94 millones de personas si se diera una guerra. No es la Primera Guerra Mundial, es un tipo de armamento que a mí obviamente me supera ampliamente, pero que bien lo explica Abreu. Como la guerra es comercial, pero también se puede transformar en una guerra bélica. Bueno, hay que prestar atención y hay que mostrarse antiimperialista como ha sido el Uruguay eternamente, ¿no? En lo personal, ¿cómo consideras que se ha parado Uruguay en esta realidad? Muy correctamente. ¿Sí? En general, el Uruguay, el gobierno sin duda hizo un comunicado claro de no injerencia, no intervención, pero también el Partido Nacional cuestionó la intervención norteamericana, es decir, eso no implica... Espalda con espalda, no, como decimos. No espalda con espalda, cada cual en su cancha, pero está bien, pero digo, cerrando filas. Pero cerrando filas sobre una política que no le pertenece al Frente Amplio, le pertenece al Uruguay. Digamos, esta es una política que se aplica desde hace mucho tiempo y que Abreu la ratificaba. Entonces, claro que fue un enero amargo, digamos, ¿no? Empezamos un enero que pensábamos descansar algunos días y estuvimos súper atentos y, bueno, yendo y viniendo a Montevideo para resolver situaciones que implicaron, por ejemplo, el mismo día convocar una movilización gigantesca en la Plaza Libertad. Pero eso supone trabajo, supone que nuestra estructura estuviera tensa, de que nosotros lo pudiéramos resolver rápidamente y que se hiciera una convocatoria rápida, cosa que sucedió. Y parece mentira, pero desde la mañana del 3 a la noche del 3 se llenó la Plaza Libertad de los dos lados, es decir, había realmente una multitud. Por allí también dan la impresión que los organismos internacionales que podrían actuar en esto están en una actitud casi pasiva, ¿no? Es que los han debilitado. El multilateralismo, que fue el que nos generó organismos que de alguna manera pudieran laudar hechos de esta injusticia, está hiper debilitado. Me refiero a Naciones Unidas, me refiero a todos los organismos de Naciones Unidas. Claramente la posición de Trump ha pasado todos los límites que uno pudiera imaginar. Yo no me imaginaba un presidente diciendo, si no gana Milei, el préstamo no se lo doy a la Argentina. O no me imaginaba diciendo a un presidente, si la justicia no falla, que Bolsonaro es inocente, que era imposible fallar eso. Entonces los aranceles a Brasil van a salir 50%. Y ahora en Honduras usted vio que una elección que era empatada, no entre la izquierda y la derecha, entre dos candidatos de la derecha. Dijo, nosotros queremos que gane tal. Y ganó tal. Pero hay una duda sobre esa victoria electoral enorme en Honduras. Del que perdió, del que salió tercero, o sea, de quien estaba hoy en el gobierno, ¿no? Y obviamente del que salió segundo. Pero naturalmente que este tipo de intervenciones, que no sabemos hasta dónde puede llegar y a qué países puede llegar, es algo inapropiado. Como bien usted definió, como si fuera Barrios que él estuviera dirigiendo. Bueno, esto es tremendo. Sí. Más allá de la opinión de Maduro, que ya le digo, yo tengo una opinión muy negativa de Maduro, sobre todo en la poselección, en la falta de transparencia electoral, pero eso no tiene nada que ver con una intervención extranjera, de la violencia que tuvo. Es verdad que fue quirúrgica, pero cada vida vale, ¿no? Como decía un amigo, todas las vidas valen. Y ahí murieron 32 cubanos como mínimo y seguramente hay decenas de muertos que yo no... Y además otra situación extraña también, que un país secuestre al presidente de otro país y lo traiga y lo juzgue en su propio territorio. También el orden jurídico mundial eso no lo prevé. No, los defensores de la libertad lastiman la libertad al máximo. Porque yo entiendo que en Venezuela pasan cosas que probablemente si yo estuviera viviendo en Venezuela estaría movilizado contra determinadas cuestiones. Sí, yo estaría movilizado, yo militante de la izquierda. Pero otra cosa es pedir que a mi país lo intervenga un tercer país. Que eso fue lo que más de una vez planteó María Corina Machado, por lo cual a mí me cuesta comprender cómo a alguien le dan el Premio Nobel de la Paz, que además lo regala. Se lo regala a quien acaba de violentar
su país, a quien acaba de atacar su país. Realmente que estamos en un momento complejo del mundo, de los más complejos rara y confusa. desde que yo tengo uso de razón. Rara y confusa, Rara ¿no? y confusa. Y difícil decir, bueno, ¿y entonces qué? Y después uno ve que hay vínculo entre Delcy Rodríguez, que quedó como presidenta ahí como presidenta al mando, con Trump. Entonces todo esto nos cuesta entenderlo. A la distancia nos cuesta entenderlo, nos falta información. Está claro que algunos tenemos más que otros, sí, pero aún teniendo la máxima información nos está faltando información. Y bueno, con el lapso del tiempo, con el transcurso del tiempo, con el paso del tiempo, nos vamos a ir viendo y algunas cosas nos enteraremos dentro de 30, 40 años. Yo no tengo chance, pero seguramente mis hijos o mis nietos sabrán qué pasó, por qué tomaron esta decisión, en función de qué intereses geopolíticos, si es solo el petróleo o es el dominio de América Latina como patio trasero. En fin, me parece que hay algo más que... ¿La reserva alimentaria del mundo está acá? Hay algo más que el petróleo, ¿no? Me parece a mí que es mucho más un asunto comercial, un asunto, un derrame de la cuestión comercial, porque dictaduras, si ellos fueran por la dictadura y por la libertad, ¿no? Si entendieran que en Venezuela hay dictadura, hay muchos países de América Latina violentando los derechos humanos. En Panamá están violentando los derechos humanos. En muchos países uno ve barbaries en relación a los derechos humanos y sin embargo allí no se interviene. En el mundo hay más dictaduras que democracias. Es terrible, ojalá esto fuera distinto, pero es como es. Y Uruguay tiene una democracia potente, plena de partidos, de organizaciones sociales fuertes que tenemos que preservar, pero al mismo tiempo no olvidar nuestro carácter internacionalista, que si lo perdemos, perdemos el alma. Bien, de lo macro a lo micro. En Uruguay se enteró, digo lo que escuché hoy de mañana, se enteró Trump que Uruguay estaba pidiendo cotización por el tema de las lanchas a China y le ofreció regalarle una lancha a Uruguay. Vamos a ver, todo esto hay que esperar. Nosotros agarramos... Es que realmente parece un chiste, ¿no? Parece un chiste. China tiene una producción naval impresionante. Seguro. Tiene astilleros impresionantes. Yo, de hecho, los conocí. O sea, no es que estoy improvisando. Sí. La velocidad a la que pueden producir patrulleras de este tipo nada tiene que ver con la velocidad que le puede imprimir Cardama. Pero encontramos que había un contrato firmado para 2 patrulleras oceánicas con este astillero Cardama de España. Encontramos que la garantía era trucha, para decirlo claro, una joda, que la dirección donde decían que había un banco, había una inmobiliaria, que finalmente el escribano, el notario gallego, dice que no es su firma. Digamos, no se cumplió con el último hito, con el cual no se le pagó a Cardama la siguiente cuota que había que pagarle, de cerca de 12 millones de euros, y Uruguay está en ese litigio. Pero también es cierto, y esto sí es un acuerdo multipartidario, que Uruguay precisa patrulleras oceánicas. Entonces, ¿dónde se resuelve ese tema? Bueno, esto es lo que el gobierno tiene que con calma tratar de resolver en este periodo. Porque también en esta realidad, decirle que no a Trump parece de alguna forma... No, pero si alguien viene a regalar, creo que nadie va a decir que no. Bueno. Lo que no debería haber condicionamientos. Si hay condicionamientos, deberíamos decir que no, por chiquito que fuéramos, porque Uruguay siempre fue chico. Y sin embargo tuvo su lugar internacional. Uruguay fue chico, no vamos a estar debiendo un favor. El presidente del BID fue Enrique Iglesias. Uruguay fue chiquito, pero líderes uruguayos comandaron organismos internacionales. Uruguay es chiquito, pero el año que viene la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la conferencia internacional va a estar presidida por el ministro de Trabajo uruguayo, Juan Castillo. Es decir, y esto ha pasado con gente de otros gobiernos, de otros colores. Es decir, Uruguay tiene una potencia y una credibilidad en el exterior que tal vez en el Uruguay no la podamos medir. O sea, yo no voy a decidir dónde el Ministerio de Defensa compra las patrulleras. Sí creo que ningún gobierno uruguayo de izquierda va a aceptar condicionamientos sobre esa contribución. No quiere decir que no se acepte una donación. De hecho, Estados Unidos ha contribuido con Uruguay en distintos periodos. Y el comercio uruguayo con Estados Unidos, sobre todo en la industria del software, es muy importante. O sea, no hay que subestimar eso. Lo que yo estoy cuestionando no es al pueblo norteamericano,
ni al intercambio comercial con Estados Unidos. Estoy cuestionando la política exterior de un presidente que claramente va más allá de los límites que le dio la ciudadanía norteamericana. El mundo no lo eligió para presidir el mundo. En todo caso, naturalmente es un líder geopolítico, pero el líder geopolítico no puede hacer las barbaridades que está haciendo porque está llevando al mundo a un límite que nunca sabe uno dónde va a terminar. Fernando, estamos recorriendo un tiempo en la vida del mundo y también de nuestro país de cambios permanentes en diferentes cosas, ¿no? Y da la impresión desde que Uruguay volvió a la democracia hasta el anterior gobierno, ¿sí? Como que los códigos del mundo y los códigos de la política se fueron, no digo repitiendo, pero se fueron transcurriendo dentro de ciertas formas de convivencia que si uno los mira a la distancia, bueno, tuvieron bastante relación uno con el otro más allá de los matices. Orsi encontró un momento distinto y más difícil de ser presidente que de lo que era antes, Sin duda. Porque además un valor agregado no menor. El sistema político uruguayo tenía un fuerte nivel de liderazgo, ¿sí? A nivel de todas las colectividades políticas, ¿no? Y sin embargo, no solamente Orsi hoy se hace cargo de la representación presidencial del Frente Amplio, donde al Frente Amplio le están faltando fuertes líderes que tuvo hasta hace pocos días, como quien dice, pero a su vez también en el resto de la política esos liderazgos como que se están extrañando. ¿Es más difícil gobernar Uruguay de ahora que el Uruguay de los 40 años que pasaron? Sobre todo por lo que veníamos hablando. Asumís un gobierno en un mundo que todos los días cambia reglas de juego. A eso me refiero. Es la peor circunstancia que un gobierno haya tenido, yo pienso que desde el 85. El 85 había que hacer una transición con los militares, había riesgo de fuga bancaria, había un drama difícil de sobrellevar, que fue el primer gobierno de Sanguinetti. Sí, sí, que cada cual lo juzgará como lo juzgue, pero era un momento delicado de la política. Una elección hecha en dictadura. Y con gente proscrita, y con una transición compleja, y con la lógica de conquistar la democracia, y con la gente movilizada. Fue un momento complejo. Pero seguramente desde el punto de vista internacional es el más complejo de todos. Porque, bueno, ahí está en el horizonte, en principio, una guerra comercial, que ojalá no se transforme en otra cosa que una guerra comercial, y ojalá deje de ser una guerra comercial para entender que en el mundo todos tenemos que convivir y crear reglas de juego claras en el multilateralismo, no en el mando yo y los demás acatan, porque eso no lo va a agarrar nadie. Luego, es verdad que a pesar de eso, estamos haciendo un gobierno para la gente. Digamos, nosotros encontramos un país con serias restricciones, es decir, un país que lo habían dejado mal. Un país que tenía $1.000 millones más de déficit fiscal de lo que le habían colocado en la última rendición de cuentas. Un país que le debía hacia sus proveedores $280 millones, que le debíamos al Ferrocarril Central algo más de 150 millones, que había deudas de la ANEP y de otros organismos del Estado que totalizaban $970 millones. Ese fue el país que encontramos. Nadie lo puede desmentir, es lo que encontramos. Y había una posibilidad, ajustar fiscalmente, que fue finalmente lo que hizo Lacalle Pou en su gobierno. Se acordará del decreto 90, que redujo 15% el gasto público en todos los organismos, y una rebaja salarial de 5% durante los 3 primeros años del gobierno, lo que implicó 45 jornales perdidos en esos 3 años por los trabajadores públicos y algo menos por los trabajadores privados. Quiere decir que ¿dónde estuvo el ajuste? Sobre los trabajadores, sobre las políticas. El Frente Amplio toma un gobierno que tiene restricciones y no ajusta ni por los trabajadores, ni por los jubilados, ni por las cuentas propuestas. Ajusta por los que más tienen. En este caso, por las multinacionales que facturan más de 750 millones, que van a tener que pagar el impuesto global en Uruguay, y ajusta por las transacciones financieras que hagan uruguayos en el exterior. Por ejemplo, si usted tiene una casa en Maldonado y la vende dentro de 3 años a un mayor valor, paga un impuesto por la diferencia entre la compra y la venta. Pero si la tenía en Nueva York no pagaba nada. Bueno, ahora va a pagar lo mismo con cualquier transferencia de carácter financiero. Y luego un impuesto que todo el mundo pedía, que era que la gente decía, sobre todo los comerciantes,
Yo vendo productos chinos, le tengo que poner 22% de IVA, por las plataformas no pagan IVA. Bueno, se les colocó el mismo impuesto que pagan los uruguayos, no tiene una gran recaudación, es decir, no tiene fines recaudatorios, pero sí puede tener algún impacto sobre los comercios uruguayos, sobre todo sobre los pequeños comercios uruguayos. Entonces, de alguna manera, esta forma de entender cómo se ajusta es una forma de izquierda. Es decir, grabo más al que tiene más para distribuir entre que tienen menos. ¿Y a dónde coloco las prioridades? 40% a la infancia, 12% a la seguridad pública, 11% a la salud pública, es decir, en los lugares donde efectivamente va a impactar en la mejora social. Y en cuanto a los salarios, generamos una pauta de salario que ya en el primer año dio 2% de crecimiento real de salario, cerca de 2%, 1,78. Es decir, con una inflación baja además, ¿no? Es decir, estamos generando condiciones para que los trabajadores de menos ingresos crezcan, porque ¿qué pasa? En la media 2%, pero luego en los trabajadores que eran menos de 25.000 pesitas hubo una pauta diferencial que lo va a llevar a que al final del periodo de gobierno no haya 25.000 pesitas. Después habrá que pelear por los 30.000 pesistas, pero 25.000 pesistas que lauden por consejo de salario no va a quedar. Eso es del lado de los trabajadores. Entonces la izquierda, con este concepto de mayor desarrollo productivo, y eso se está pensando en el riego, en la industria del software, en la investigación científica, tecnológica, en el avance, ya se han generado 16.000 puestos de trabajo, 8.000 directos. Es decir, eso es un buen número para un primer año de gobierno. Y luego ya están, se le dio a los niños a mitad de año el bono crianza, que es el bono crianza, no el bono escolar, que es para que los niños tengan igualdad. Los niños que abandonaban la escuela pública antes del mes de julio, retornaba aproximadamente 10% de esos niños a la escuela pública. Ahora, con el fortalecimiento del plan maestro comunitario y este bono, logramos que volvieran más del 50%. Es un salto enorme en calidad. Tal vez todavía no se estén viendo, pero pasar de 14.000 becas a cuando termine el periodo a tener 70.000 becas Butiá para estudiantes de secundaria, que van a pasar de 14.000 pesos a 25.000 pesos, es un salto enorme para mantener la matrícula de secundaria alta, para proteger a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Eso es netamente de izquierda, netamente de izquierda. Entonces, está gobernando Orsi con la racionalidad que lo caracteriza, con la negociación que lo caracteriza, a tal punto que en el primer año se hace un acuerdo muy beneficioso con todas las intendencias del país, con el Congreso de Intendentes, en la mayor transferencia de la historia del Uruguay a las intendencias, porque los uruguayos tienen que tener igualdad de derechos, vivan donde vivan. Y bueno, estas señales son las señales de un gobierno abierto, dialoguista, que busca construir consensos con la sociedad y con los partidos. Y que a veces lo logra, a veces no, pero se decía que era muy difícil votar el presupuesto nacional porque no teníamos mayoría en diputados, y fue el presupuesto que tuvo más votos a favor en diputados de la historia democrática de la postdictadura, ¿no? De todo el tiempo de la dictadura. Entonces, hemos podido votar el salvataje de la caja profesional, el salvataje del CASMU, la ley de muerte digna, que es un proyecto que había presentado Ope Pasquet, pero que no había logrado los votos dentro de la coalición y tuvo que ganar el Frente Amplio para que la gente pueda optar si hay un momento que el dolor no le permite seguir viviendo como desea vivir, que es vivir dignamente. Yo probablemente no tome esa opción por mi carácter cristiano, pero quiero que aquellas personas que no lo son, lo tomen, lo puedan tomar, tengan el derecho a tomarlo. Eso es libertad. Lo otro es imponer la forma en la que yo pienso. La libertad es que la gente tenga el derecho a decidir. Fernando, mencionaste al pasar el tema de la tributación de las multinacionales. ¿Estas disposiciones del gobierno han generado algún tipo de restricción en ese sentido y hay empresas que se puedan estar alejando del país por el cambio tributario o no? Por este motivo no. No se ha podido comprobar eso, ¿no? No crece el gravamen. O graban allá o graban acá. Si la papelera, UPM o produce en Uruguay, ¿dónde sería lógico que pagara el impuesto global? En Uruguay. Y bueno, lógicamente lo va a pagar en Uruguay. Yo, lo que quiero decir con esto no es que la empresa va a pagar más, se le coloque un tema impositivo que le complique competir en el mundo. Va a pagar exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar el destinatario.
Yo no entiendo cómo un uruguayo podría estar en contra de que esas empresas graben en Uruguay. Y por supuesto que el gobierno tuvo la sensatez de hablar con las empresas, de generar esta condición, y además el mundo había adoptado en la OCDE este criterio del impuesto mínimo global. Bien, en esta realidad también, el hecho de que el dólar cada vez valga menos en Uruguay. En el mundo. Bien, pero estamos en la realidad. Pero hablando es que es un tema mundial. Claro, pero justamente, pero ahí voy. Esa misma multinacional de la que estamos hablando, un dólar barato en Uruguay, ¿le está jugando a favor o en contra? Lo que pasa es que si fuera barato en Uruguay y caro en otros lugares, probablemente le estuviera jugando en contra. Pero está cayendo el dólar en el mundo. Uh-huh. Producto de estas cosas, cuestiones que están pasando, la debilidad norteamericana, en fin. La generación de esta guerra comercial no solo perjudica a terceros países, perjudica a Estados Unidos. Digamos, la gente tiene una disconformidad importante con el gobierno de Trump. No estoy pensando que sea por el tema venezolano, estoy pensando más porque es por el tema económico de los propios norteamericanos. Es decir, yo he leído unas cuantas encuestas de aprobación de su gestión que son negativas. Es decir, hay que ver, el mundo todo es muy dinámico, pero insisto, este tema no es un tema nacional, no es que Uruguay pueda tomar decisiones porque es un dólar que se está debilitando en el mundo. Por eso insiste tanto. La política económica de Uruguay apunta a que siga así, o sea, a fortalecer el valor del peso. Bueno, sería lógico que las transacciones en pesos aumentaran. Uh-huh. Hoy es mucho más redituable ahorrar en pesos que ahorrar en dólares. Sí. Bueno, hay que tomar una decisión. Entiendo que un país que está acostumbrado a ahorrar en dólares durante decenas de años, cambiar esta regla de juego, pero bueno, todos los meses va perdiendo algo. El depositante, el que hizo una inversión. Bueno, pensar en la inversión en pesos parece ser una buena idea. Volviendo a la gestión de Orsi. Yo no estoy recomendando, estoy diciendo... No, es una reflexión en voz alta simplemente. Pienso lo que haría yo. Lo entiendo así. Volviendo a la gestión de Orsi, ¿qué implicación le encuentras a que la imagen y la aprobación de Orsi como presidente tenga diferencias de aceptación en lo que tiene que ver con la gestión? ¿Cómo lo visualiza el uruguayo que opina en esas? Bueno, claramente la gestión no está siendo reflejada en la opinión pública y esto es un problema de política. Si uno genera todas estas... ¿De comunicación? De política. Yo casi siempre le echamos problema a la comunicación porque es más fácil echarle la culpa o a un periodista o a un comunicador o a un estratega en comunicación que echarse la culpa a uno mismo. Si la política no es capaz de gestionar el poder, es decir, de poder comunicar con la gente qué cosas se están haciendo y para qué, eso significa gobernar para la gente, pero también con la gente. Bueno, pero o sea, no puede ser que la gestión sea buena, pero no se comunica bien. Pero puede ser, sí, pero en todo caso igual es un problema... no esté uniendo. Pero en todo caso igual es un problema de política, porque la comunicación es política. Sí, ahora, claro. Finalmente, nosotros... La comunicación la pensamos como que nos falta un estratega, un comunicador que nos ayude a comunicar mejor. Y de repente lo que no estamos pensando es cómo explicarle a la gente los cambios que se están haciendo, cómo explicarle a la gente qué significa la revolución de las cosas simples. ¿Estamos en condiciones de hacerla en el próximo tiempo? Yo creo que en inmejorables condiciones. El Frente Amplio este año va a recorrer todo el país, lugar por lugar, como lo hizo con el FAT Escucha, y en este caso desde el gobierno, o sea que va a tener que dar respuestas en el momento o posteriormente, pero va a tener que dar respuestas y eso implica cercanía con quienes de alguna manera representan ciertos trozos de la sociedad. Por suerte Uruguay tiene una riqueza de organizaciones sociales. Yo, por ejemplo, visité 1.400 y sé que no las visité todas, sé que hay más de 5.000. Y visitando 1.400 visité miles de personas, decenas de miles de personas, y pudimos conversar sobre la política y pudimos construir el programa del Frente Amplio habiendo escuchado productores agropecuarios chicos, pequeños, grandes, pudiendo haber escuchado comerciantes de todo el país, de cada lugar, de cada localidad, pudiendo hablar con las comisiones de fomento de distintos lugares, de fomento rural, pudiendo haber conversado con pequeñas organizaciones vinculadas a los derechos humanos o a la discapacidad. Es decir, también la riqueza está dentro de la sociedad. También nos reunimos con los periodistas para saber la opinión de los periodistas.
Y de alguna manera eso nos dio una visión de qué espera la gente del Frente Amplio. Y una constatación que nosotros le transmitimos a Yamandú en su momento es que la gente tiene una expectativa mucho mayor cuando gana el Frente Amplio que cuando gana el Partido Nacional. Entonces, lo que se le pide al Partido Nacional siempre va a ser mucho menor de lo que se le pide al Frente Amplio. ¿Se le exige más? Sí, se le exige más y es razonable porque el Frente Amplio en los 15 años de gobierno duplicó el salario de las maestras, duplicó el salario de los policías, casi llegó a triplicarlo, triplicó el salario de las domésticas, generó derechos, construyó el cambio de la matriz productiva, armó el Sistema Nacional Integrado de Salud que permitió que todos los uruguayos y uruguayas ingresáramos a la salud como un derecho, generó la condición para el cambio de modelo social, que es lo que dijo Blanca Rodríguez, a partir de 2005 hay MIDE, antes no había MIDE, se podrán enojar todos los blancos del Uruguay, pero no habían políticas sociales articuladas dentro de un ministerio. Y eso lo hizo un gobierno del Frente Amplio a partir del plan de emergencia, de la creación del MIDES y de un conjunto de políticas de transferencias y de políticas sociales concretas que bajaron la pobreza del 40 al 8%. Esto en tan solo 15 años. Es decir, la gente cree que el Frente Amplio puede hacer estas transformaciones. Y al mismo tiempo el Frente Amplio sabe que en este periodo hay restricciones y que esos avances a esa velocidad no se pueden dar. Pero sí va a haber crecimiento del salario real, sí creemos que se van a construir miles de puestos de trabajo, sí creemos que van a mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas, sí creemos que del diálogo social van a salir, de seguridad social, van a salir cuestiones que sean favorables para la sociedad, sí estamos convencidos que estamos mejorando la seguridad pública con un nuevo modelo de seguridad, tratando de hacer un plan nacional de seguridad pública con la participación de todos los partidos y todas las organizaciones sociales. Esto es gobernar. Esta gestión del poder del gobierno no está expresada en las encuestas. ¿Es una preocupación para el Frente Amplio? Claro que lo es. Pero luego lo que hay que hacer en vez de preocuparse es ocuparse. No para fingir una realidad que no es, sino para contar la realidad y que la gente tenga elementos para tomar decisiones en su momento. Bien, el Frente Amplio, de cara al futuro, tiene que elegir dos candidatos a presidente. Uno en la interna del Frente Amplio, que va a ser este año, de lo cual vamos a hablar ahora, y otro para que lo represente en las próximas elecciones. Recordemos que no puede ser reelecto Orsi, y por lo tanto también desde ya se entran a marcar algunos perfiles. Pero yendo a lo primero, ¿cuándo son las elecciones del Frente Amplio? Lo lógico sería que el Congreso fuera en septiembre y las elecciones en noviembre. Eso lo va a aprobar un plenario en el mes de marzo o abril. Ahora. Y a partir de ahí va a haber un trabajo en comisiones desde marzo hasta septiembre para llegar con un documento al Congreso lo más acordado posible que permita acumular fuerzas al Frente Amplio y tener un partido con la solidez que tiene que tener para gobernar. Porque una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, pero nosotros somos el partido del gobierno y eso tampoco lo podemos olvidar. Y al mismo tiempo ese Congreso va a evaluar el año y medio de gobierno y va a colocar su táctica y estrategia para los 3 años que quedan hasta el comienzo de la campaña electoral. Y eso requiere de mucha precisión, de mucho estudio, de mucha evidencia para no equivocarnos, porque no es que si nos equivocamos pagamos nosotros, si nos equivocamos paga el pueblo uruguayo. Lo paga con menor libertad, lo paga con restricciones, lo paga con achicamiento del gasto público, como ya lo pagó, lo paga con achicamiento de los salarios, como ya lo pagó. Es decir, nosotros tenemos que preocuparnos porque la derecha no vuelva a gobernar, porque realmente cuando la derecha gobierna, los de abajo pierden. Es decir, esa preocupación que la calle Pou tenía sobre los Maya Oro la tienen realmente. Ellos creen en eso. Yo no los puedo cuestionar como personas que sean ideológicamente débiles. Creen que si se fortalecen los Maya Oro, se va a fortalecer el resto. Pero lo cierto es que se fortalecieron los Maya Oro y el resto la pasó mal. ¿Fernando Pereira está convencido de ser candidato de vuelta? Bueno, en la medida que haya consensos muy amplios, sí. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde llega? Bueno, apoyos como los que hubo en la última elección. Si esos apoyos se mantuvieran, yo creo que es muy legítimo que haya más de un candidato. Todavía no sabemos qué va a pasar con eso, pero es legítimo que se expresen distintas visiones y distintas formas de gestión. En este tiempo he sido apoyado, yo diría, por la unanimidad del Frente Amplio, incluso por los que
tuvieron listas que no me apoyaban, sentí todo ese respaldo, y en principio hay una cantidad de sectores que ya públicamente han expresado el apoyo. En la medida que eso se consolide, naturalmente que voy a intentar cumplir otra vez un periodo de presidente del Frente Amplio, que es una cosa que me enorgullece mucho. Yo no he tenido otra aspiración, digamos, he tenido esta aspiración. Ustedes se acordarán que Mujica nos propuso ser intendente de Montevideo, candidatos a intendente de Montevideo, y nosotros le dijimos que no porque teníamos otras tareas para desarrollar, entre ellas esta, la de presidir el Frente Amplio. Y también, después que ganó Orsi, recibí algún planteo y también dije que no porque quería cumplir con lo que había dicho, que era que iba a cumplir los 5 años el 5 de febrero del año que viene, cosa que todo hace parecer que va a pasar. Y luego, si la gente nos elige, vamos a ser presidente del Frente Amplio un tiempo más. Van a ser dos presidencias bastante diferentes. Una como objetivo recuperar el gobierno y encontrar un nuevo referente, un nuevo candidato a presidente. Ya en este segundo periodo ya está la responsabilidad del gobierno en ejercicio y a su vez también ahora poder encontrar a quien hace el relevo de quien está. Tal cual, tal cual. ¿Qué piensas Nosotros que va a ser nos habíamos propuesto... ¿Más complicado aquello o más complicado esto? Bueno, no era fácil volver al gobierno. Bueno, por eso. 5 años después. Da la impresión de que lo logramos. Que lo más difícil... Lo más difícil ya lo hicimos. Bien. Me parece a mí. ¿Eso quiere decir que la elección que viene está ganada? No. Sería subestimar al Partido Nacional y yo no lo haría jamás. Nunca lo hago. Pero sí tenemos chances si hacemos las cosas bien. Si generamos un partido que tenga inserción local, barrial, territorial, que hable con las organizaciones sociales, que hable con el pueblo, que tenga inserción capilar dentro de la sociedad. Si eso pasa, eso es la herramienta más potente que tiene el Frente Amplio, de comunicación y de acción política permanente. Entonces, esa es la tarea de la presidencia, me refiero a la presidencia como un equipo muy grande, ¿no? Como de 30 personas. Esa es la tarea que tiene la presidencia para llevar adelante. Luego, candidatos y candidatas en el Frente Amplio hay. Usted se pone a pensar y encuentra. Yo no los voy a nombrar, pero hay. ¿Quiénes van a ser? Todavía no sabemos. Nosotros en los últimos 5 años perdimos a Tabaré Vázquez, a Mariano Arana, a Danilo Astori y a Pepe Mujica. Es decir, nosotros todavía estamos de duelo porque perdimos nuestras referencias de la segunda generación del Frente Amplio, no la de fundadores, sino de la que llegó al gobierno. Y la que llegó al gobierno vino de la mano de estos 4 hombres y de muchos hombres y mujeres que integraron esos gobiernos. Obviamente que esos candidatos de esa manera no van a ser, porque son de un momento de la historia, son de un momento político, son de una intensidad y de un liderazgo que ya hoy las sociedades no tienen. Pero sí tenemos líderes potentes y lideresas. Y eso nos permite quedar en condiciones de competir la elección que viene. Todas las encuestas que yo vi hasta ahora dan al Frente Amplio como el partido mayoritario, todas las que vi, incluso superando al Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente juntos. Eso no quiere decir nada, estoy diciendo lo que dan hoy. Y también hoy da que una amplia cantidad de la sociedad no quiere contestar ni sí ni no a la gestión de Orsi, cerca del 40%. Y que tenemos un porcentaje de Frente Amplista que todavía no lo logra conformar el gobierno del Frente Amplio, con quienes tenemos que hablar. Y eso es tener modestia y humildad. Es decir, no se pueden leer los datos de la realidad y hacer de cuenta que la realidad no existe. Hay que transformar esa realidad. Y transformarla es trabajar, es actuar, es militar, es conversar. Y yo creo que el Frente Amplio está en condiciones de hacerlo en todo este periodo que resta, ¿no? Fernando, en cualquier momento que nos encontramos frente al micrófono, siempre el tiempo es poco, pero valoro el hecho de que en estos minutos ¿sí? Hayamos podido hablar en la profundidad que hemos podido hacerlo de temas que realmente hacen a la vida del país. La del presente y básicamente la del futuro. Sí, yo creo que el Uruguay está construyendo un futuro promisorio. En materia política internacional y de inserción estamos viendo la posibilidad del convenio Unión Europea-Mercosur, que lleva casi 3 décadas de negociación. Yo, de hecho, participé en una parte de ese proceso por el movimiento sindical de la época. Está Uruguay liderando algunas cuestiones importantes, como la CELAC,
Está el Uruguay generando comercio exterior para otros países. El Grupo Pacífico. El grupo, le dieron el aval para, ahora lleva un tiempo de estudio, pero le dieron el aval para el Transpacífico, que fue una iniciativa del presidente Lacalle. Es decir, hay ciertas políticas que también son de Estado, ¿no? Nosotros vivimos en una comunidad espiritual. Digamos, es como una carrera en Uruguay, posta esto, ¿no? Nos conocemos todos conversamos, salvo excepciones. Yo hablo con todos los integrantes de los partidos, son excepciones, con los que no hablo, con los que me parece que es una pérdida de tiempo hablar, pero uno encuentra en el resto de los partidos personas con sentido común, con capacidad de racionalizar y con ideas distintas. Eso es lo democrático. Si todos viniéramos acá y dijéramos lo mismo, algo andaría mal, porque no estaría representada la sociedad en su conjunto. Yo no conozco países donde 80% piensen igual. El más de lo mismo no es bueno en esto. No, me parece que la izquierda tiene que acumular en relación a su forma de pensar y sentir, pero también sin perder de vista que hay políticas que tienen más de 100 años, que hay acciones de políticas de Estado que ya tienen 4 décadas. Tener un país estable, con seguridad jurídica, tiene 4 décadas. Y el Frente Amplio gobernó 2 de esas 4 décadas. Entonces, digamos, ya que alguien plantee que el Frente Amplio tiene problemas de sesgos antidemocráticos es tan absurdo que ya no lo pueden decir, porque gobernamos y hubo como nunca libertad de expresión, libertad de asociación, nuevos derechos, generación de condiciones para que la gente se organice de distintas maneras. Es decir, el Frente Amplio demostró más democracia, más profundidad democrática. Nadie puede poner en duda o colocarnos para ejemplificar con otros modelos que sean autoritarios de cualquier región del mundo, porque el Frente Amplio es democrático. Es una izquierda democrática, profundamente democrática, y respetuosa de la historia del Uruguay. El Frente Amplio se nutre del pensamiento marxista, del pensamiento cristiano, pero se nutre de los colorados, se nutre de los blancos. ¿Cómo es posible que usted entienda esto? En el año 84 éramos 400.000. En el año 2004, más de 1 millón. Y es el ingreso de centenares de miles de blancos y colorados. Y esa influencia la izquierda uruguaya la tiene. ¿Quiénes son? Los colorados de izquierda, los que se sienten vallistas, los que creen en el viejo vallismo, los wilsonistas que muchas veces pasaron al Frente Amplio. Y nosotros tenemos esa influencia dentro de la organización, como tenemos toda la influencia de la izquierda tradicional. Y eso nos ha hecho ricos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la trayectoria y desde el punto de vista del respeto a nuestras tradiciones. Hay tradiciones en el Uruguay que tienen 200 años y que yo las respeto y que a mí me erizan la piel y que no son generadas por la izquierda, que fueron generadas por los partidos tradicionales. Ese país que cree en la unidad nacional y lo que hay que laudar son las diferencias de ideas y de cómo gobernar, es un país en el que a mí me gusta vivir. Es un país en el que a mí me gusta compartir. Después hay chiquiteces, yo que sé, acá me pueden sacar una foto y decir por qué Fernando está en una playa acá. Mi madre me trae acá de que tengo 7 años, 8 años. Capaz que mi madre ha sido un esfuerzo superlativo para traerme, porque yo me doy cuenta que las condiciones económicas no eran tan buenas, pero sí que me hizo conocer buena parte del Uruguay. Y ahora tengo una casita de madera en el Balneario Buenos Aires. Cada vez que pueden dicen Fernando Pereira bajo San Ignacio. Ojalá, porque las propiedades valen 10 veces más, pero voy al Balneario Buenos Aires. Ahora, si vos conocés bien el balneario, si el balneario está con viento, no hay Dios que se bañe ahí. Por más que sepa nadar, no hay Dios que quede flotando ahí. Entonces tenés que ir para una playa que sea más mansa, o José Ignacio, La Barra. Y eso me hace mejor o peor, ¿no? Igual, esas son las mezquindades que no tendríamos que tener. Pues si me sacaran la foto a mí, me importa un comino, no me genera nada. Pero a veces a mi familia, que no eligió ser pública, mi familia no quiere ser pública. Mi familia quiere seguir siendo trabajadora del lugar donde trabaja, estudiante del lugar donde está, quiere seguir leyendo un libro tranquilo en la playa o en el parque. A veces cometemos esos infantilismos que a mí no me generan nada, pero que no ayudan a la convivencia democrática. Entonces, digamos, creo que hay que tener la tolerancia de entender. Bueno, usted que es de acá del departamento sabe que además los terrenos ahí en el Balneario de Buenos Aires eran muy baratos. Ahora ya no lo son, pero eran muy baratos. Es decir, no sé lo que buscan, pero pensarán que un trabajador no tiene derecho a ingresar a la mansa de Punta del Este. ¿Y por qué no lo tendría?
Si yo como hijo de un trabajador, niño, venía y me traía a mi madre. Y veníamos en ómnibus. ¿Por qué no tendría el derecho a venir cualquier trabajador cuando pudiera? Capaz que puede una vez al año, a cualquier playa de esas que son tan hermosas. Escuchando el otro día la historia de Maldonado por el historiador Romeo Pérez, contaba por qué Piria no se instaló en Punta del Este, que para mí fue un error, pero Piria se instaló en Piriápolis porque había visto temas en Europa que creía que acá en Punta del Este por el viento no se podía. Sin embargo, ya ven en la civilización que se construyó Maldonado y Punta del Este, ya ven la cantidad de miles de uruguayos que han acrecentado la población en Maldonado y en Punta del Este. Entonces, digamos, y también Piriápolis. Entonces, también hay que ver el Uruguay en su conjunto y el respeto que hay que tener por esa historia uruguaya, que es la historia de que nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Por eso entramos todas las playas públicas. Por eso no nos cobran para entrar a una playa. Entramos y ponemos una sombrilla, no molestamos al de al lado. Hay normas que hay que cumplir como en cualquier playa del mundo, pero Uruguay es uno de los pocos países que se entran a las playas gratis. A todas las playas. Son públicas, igual que las plazas, igual que los juegos, igual que los parques. Y son las tradiciones uruguayas, esas que tanto tenemos que cuidar todos los uruguayos independientes del partido al que pertenezcamos. Luego se lauda quién va a gobernar, pero el gobierno por 5 años y sabiamente sin reelección. O sea, sabiamente sin reelección. Gracias por la visita, Fernando. Un placer Muy amable. y gracias por seguimos en cualquier invitarme. momento. Y bueno, ojalá. Simplemente una sugerencia: que quienes ocupan cargos de gobierno sigan el ejemplo del presidente del Frente Amplio, contesten los mensajes, atiendan las llamadas y hagan un tiempo para hablar con los comunicadores del interior. Porque por lo general es más difícil conseguir que alguien del gobierno nos entregue 20 minutos de su tiempo para informarle a los uruguayos que también vivimos en el interior, y hoy con esta tecnología no solamente llegamos aquí en las manzanas alrededor, sino que esta tecnología permite desparramar nuestra imagen por el mundo entero. Estaría bueno. Y también digo una cosa, no es un tema específico solamente del Frente Amplio, también nos ha pasado con otros partidos políticos, porque antes de llegar al cargo nos atendían siempre. Llegan al cargo y como que los absorbe tanta la responsabilidad del cargo que para los comunicadores del interior no hay tiempo, a no ser cuando se acercan los tiempos de las elecciones, y ahí el tiempo aparece. Y me parece un poco injusto. Los compañeros y compañeras mías del interior, que creo conocer miles, se informan por las radios del interior. Toda la información departamental y nacional la absorben. Después miran un pedacito del informativo nacional. Pero la información matutina son radios del interior. Yo lo voy a comunicar, obviamente. Lamento si no está sucediendo. No es un reproche ni paso de facturas. No. Pero es porque además yo creo siempre que en los cargos quien es la máxima autoridad tiene que dar el ejemplo para que eso baje. ¿Sí? Bueno, en este caso, si el presidente de la mesa política del Frente Amplio puede hacer el tiempo para hablar con nosotros 2 veces al año, 3 veces al año, pero lo hace, ¿y por qué no puede un ministro o el presidente de un ente autónomo? Me parece que además es de justicia que la gente del interior también le permita a los gobernantes nacionales tener un diálogo con quienes somos sus referentes, los comunicadores del interior. Sí, sin duda. Pero eso, y de repente ahí está un poquito la base de lo que hablábamos hoy, ¿no? Porque también es cierto que Orsi, más allá de que también le hemos hecho llegar la sugerencia a quien maneja la comunicación de la presidencia de la República, ¿por qué el presidente de la República no dedica 1 hora a la semana a hablar, con toda la tecnología que hay hoy, 1 hora con un medio del interior? Darle una entrevista a un medio, o 2 medias horas a 2 medios del interior por semana. Invertir 1 hora de la comunicación del presidente en la gente del interior, que hagan un sorteo, que vean la forma como lo instrumentan. Voy a hablar con Estaría bueno. Y con Martín. Y si lo mismo lo multiplicas, si lo llevas a cada ministro, y lo llevas al presidente de UTA, al presidente de Antel, ¿y quién te dice que de repente no empecemos a ir y a venir, y no solamente ir? Estoy de acuerdo, no, pero además el Uruguay, para comprender el Uruguay hay que comprender cada localidad. Y yo creo que me voy a morir sin comprender todas.
que tienen una Sí, idiosincrasia. los matices. Los matices, Sí, pequeños sí. matices, pequeñas Y que diferencias. ojalá nunca se pierdan esos matices de cada Exacto, pueblo. exacto. Hasta la forma de Y hablar es lleva diferente. días ¿Sí? y Sí. días poder comprender. Y si querés gobernar el Uruguay, tenés que conocer mínimamente qué es lo productivo de cada departamento, pero luego cuáles son su esencia, cuál es su La esencia, esa es la tradición, dónde palabra. está su cultura, su creación cultural. Eso es fantástico. Mire, yo lo hago desde que tengo 20 años. Creo que no haya pueblo del interior que no lo haya visitado o en mi carácter de dirigente de magisterio o en mi carácter de presidente del Frente Amplio. Y lo que uno aprende conversando con su pueblo, lo que uno enriquece como aprende persona, además. es increíble. O te dan un librito del lugar y lo vas leyendo en el camino, o alguien te cuenta O una el historia. anecdotario de los personajes del lugar, las anécdotas del lugar. Los personajes. Yo te digo, mi hermano es una persona con discapacidad, en situación de discapacidad, y es un personaje del lugar donde vive, porque es una persona que escucha la radio desde que se levanta hasta que se acuesta, y por lo tanto una persona hiperinformada. Pero seguramente los deben de conocer como el muchacho de la radio, como el, no sé, pero es un referente en la sociedad en la cual vive. Pero es un referente, como lo era en Jacinto Vera, ahora lo es en Atlántida, en Marín, en el Fortín, porque él camina mucho. Entonces, esos personajes construyen una historia, porque vos hablás con mi hermano y sabe los partidos de América, de Europa, de China, de la Soccer League, y hablas de carrera a caballo y sabe, y hablas de política y sabe, porque claro, la radio es un cúmulo de información continua y todos los días, 10 horas o más, quiero ver quién está más informado que mi hermano, pero esos personajes o liderazgos locales o caudillismos o la vida de Aparicio o que fue Valle de Ordóñez en el Uruguay o cómo lo viven a Valle y a Aparicio y a Wilson en el interior o a Sereni y a Selmar Miguelini. Hay que ver las historias que hay de los tipos que iban a las casas y se quedaban. Nosotros hicimos el FAT Escucha con esa lógica de quedarnos en las casas de compañeros nuestros, lo que nos permitió, en vez de hacer una gira, hacer 3, porque obviamente no gastábamos hotelería, no gastábamos alimentación, pero además aprendés un montón y te dan un afecto que no te lo puede dar un hotel por bien que te traten. Es cierto. Puede ser el compañero que te abraza, que te prepara un café, que conversa en la mañana. Y la importancia que tiene para esa familia que vengas a visitarlo. Tremendo, y a quedarte tremendo, en la casa de ellos. Tremenda, a comer pero con para ellos. nosotros no se olvidan más nunca. Esa familia te registra para el resto de su existencia. Es más, muchas veces yo no voy a militar y cuando un compañero, entonces pretendo alquilar un hotel, cuando un compañero se entera que estoy ahí, me dice, no, ven a mi casa. Claro. Porque no estoy haciendo una tarea política, sino un paseo personal, y termino en la casa porque el compañero siente que quiere que yo esté ahí, o que otros senadores, o diputados, o dirigentes del Frente Amplio estén ahí. Y esa cercanía, yo la conversé mucho con Tabaré y con Pepe. Y en el caso de Tabaré, tenía una lógica del pueblo a pueblo, barrio a barrio. Y en la lógica de Pepe, me dijo que lo había adquirido de lo que había visto de la vida de Luis Alberto de Herrera. O sea, imagínese. Claro. O sea, yo estoy adoptando políticas de cuando él era un jovencito militante del herrerismo. Yo estoy adoptando políticas que vienen de la izquierda socialista de Tabaré, que él entendía la capilaridad de una manera muy particular, que a mí me encantaba, de Mujica, que interpretaba a Luis Alberto de Herrera, y de un Frente Amplio que tiene una militancia capilar, que tiene 500 locales abiertos durante los 5 años. No es que abre los locales para la campaña electoral. Cuando hay campaña electoral perdemos lejos, porque alquilan decenas de locales. Pero cuando no hay campaña electoral, prácticamente quedan abiertos los locales del Frente Amplio. Y ese aprendizaje finalmente es lo que hay que pasar a las nuevas generaciones, que no es que hagan lo mismo, porque todas las generaciones han ido cambiando cosas, pero que sepan que hay una tradición, una historia, un formato que nos ha permitido vivir con tranquilidad entre nosotros, caminar en la calle tranquilos. Como me decía una vecina el otro día que me encontró en el supermercado, debe haber pocos países del mundo donde un presidente del partido de izquierda está comprando en el supermercado solo, sin nadie más que su alma. Y seguro que lo hace el presidente del Partido Nacional y el secretario general del Partido Colorado, si es que hace mandado. Pero en el caso de los que hacemos mandado, yo me encuentro con gente de todos los partidos.
y nos quedamos conversando, pero en fin. Define el estilo de la sociedad de un país. Eso define lo que Wilson denominaba como la comunidad espiritual. Él la denominaba en términos de partido, pero yo creo que va más allá de los partidos. Creo que es una comunidad espiritual a nivel nacional. Que eso no es no tener diferencias. Es sentir que somos parte de una casa común en la que podemos convivir la izquierda, la derecha y el centro en el mismo lugar respetándonos, simplemente respetándonos. Y que puede haber diferencias de ideas. Incluso las diferencias pueden ser duras, pero a las personas no se las ataca, se ataca a las ideas de las personas. Eso algunos dirigentes del Partido Nacional lo han perdido, ¿no? Gracias. Pero la mayoría no. Te habla con la mayoría y la mayoría son personas más que correctas, más que educadas, más que formadas en política. Hay algunos que creen que atacar es la parte de la política importante y esto siempre es la parte menor de la política. Las excepciones siempre existieron. Siempre. Pero la masa lo general la es que todos hablamos con todos. Claro, y no hay que ocultarlo. No sé, yo fui al cumpleaños número 90 de Sanguinetti y me invitó él. Y una señora a los gritos me dijo, ¿y usted qué hace acá? Nada. Digo, no sé. Yo no pensé que Sanguinetti me fuera a invitar, pero me invitó y yo no iba a dejar de estar, porque es una persona demasiado importante para la política como para que yo no esté. Si él me invita, si no me hubiera invitado, no hubiera ido. Y fue Yamadú, y fue Carolina, y fue el presidente del Partido Nacional, Eduardo Delgado, y fueron una cantidad de personas. Y hizo una cosa fantástica de dos humoristas que lo invitaron. Yo realmente no sabía cuál era Sanguinetti, porque luego termina Sanguinetti hablando. Realmente de los tres no sabía cuál era la voz más parecida a la de Sanguinetti. Fue excepcional. Y fue una forma republicana de convivir con personas que hemos discrepado. Pepe Delía, que era presidente de la CNT, yo fui el segundo presidente, él fue el primero, me decía, anda a hablar con don Julito, por Julio Sanguinetti. Pero no lo decía despectivamente. Le decía Julito porque el padre de él había sido director nacional de trabajo. Entonces él era el hijo del director nacional de trabajo, por más que después tuvo mucho peso propio para Pepe, era Julito. Y la cantidad de veces que lo iba a visitar Julito, para mí Julio o el doctor Sanguinetti, pero para él Julito, y él aceptaba el Julito cariñosamente, porque Pepe lo quería cariñosamente. Y eso no significaba que no hubiera diferencias, que no hubiéramos tenido, en la ley de caducidad tuvimos diferencias enormes, lo cuestionamos, pero después un hombre que tiene 90 años que ha militado en política, 70. Entonces, ¿cómo no vamos a respetar una figura de ese volumen? Más allá de las diferencias, ¿por qué no iría? La pregunta no sería ¿por qué estoy ahí? Sería ¿qué tendría que haber hecho para no ir? ¿Por qué no iría? Si efectivamente lo conozco hace 40 años, si hemos tenido diálogos respetuosos, y cuando yo me he equivocado con él, lo he llamado. Él no tiene celular, pero lo llamás y enseguida te devuelve llamado a la secretaria. Entonces, estos son los diálogos que hay que mantener. Esta es la política que vale la pena sostener. Que no es no criticarlo. Yo tengo pila de críticas con Sanguinetti. Yo que sé, esta propuesta electoral que hace es a la medida de la coalición de gobierno. Pienso que tiene que ver con una figura de ese tamaño. O el respeto que yo tengo por Wilson y sus ideas. O el respeto que yo puedo tener por Valle y su esencia. Mi familia era vallista entera. Salvo mi madre, que era socialista. El resto de la familia era vallista. ¿Te imaginás la influencia que yo tengo del vallismo? Enorme. Pero lo que tenemos que dejarnos es penetrar por ideas ajenas que sean positivas para el Uruguay. No tenemos que pensar que la única verdad posible la tengo yo abajo del brazo. Hay muchas verdades posibles y si la tiene otro, hay que incorporarla. Por ejemplo, el caso de Ope Pasquet. Si el proyecto de Ope Pasquet, mejorado, articulado con los demás partidos, era un proyecto que el Frente Amplio lo podía llevar adelante, ¿por qué no lo iba a llevar? ¿Porque lo había presentado en Colorado? ¿Eso sería la forma de hacer política? Yo creo que no. Claro que sí. Gracias por tu tiempo. Un placer y bueno, comunicaré al resto de los compañeros de que se embolan los medios del interior. Agradezco que lo puedan hacer.